Conciencia de valores. Quiero partir contigo, Francisco, tu visión con relación particularmente al caso del hijo del senador Larraín, Martín Larraín. Unas declaraciones que hizo José Antonio Gómez, de hecho el ministro de Justicia, hizo que ese caso había que respetar el Estado de Derecho, obviamente tenía que decir eso, pero que era un caso que afectaba a la ciudadanía. Y se ha generado toda una polémica como que hay dos tipos de ciudadanos en este país con relación a un tema tan delicado como ese. ¿Cuál es tu opinión con relación particularmente a ese tema? Yo me sorprendí en el caso particular, por el fallo. No soy abogado, no sé de detalle. Me llamó la atención de que en este caso Martín fuera absuelto y los dos ciudadanos amigos de él fueron acusados de obstrucción a la justicia, pero seguramente tiene una explicación. Pero ese caso es una gotita más en los 202 años de historia de Chile, que la justicia es de clase, tremenda novedad. ¿Es de clase? Obvio, tiene una connotación de clase. Saca la cuenta que uno de los 81 que murió en la cárcel de San Miguel, quemado, vivo, estaba ahí porque se había robado un CD en una feria. Y te puedo poner 50 casos de delitos de cuello y corbata. Mira la Polar. Estafaron a 1 millón de chilenos pobres. Pasaron su temporada en la cárcel de alta seguridad. Están todos hoy día con arresto domiciliario, en la dehesa. Pero darían ganas de estar presos en la dehesa en vez de la penitenciaría, ¿no? Sí, claro, pero yo no sé cuál es tu opinión, Patricia o Manuel José. La frase, me quedo dando vuelta, la frase que dijiste tú, que hay como una justicia de clase, que para alguno corre una ley, que para otra corre pareciera otra ley. Más que ley, no da lo mismo, no da lo mismo de que... Oye, no es la ley. Son los instrumentos con los Sí, mira, el artículo primero de la Constitución dice que en Chile nacemos todos iguales. ¿Y alguien cree eso? Entonces no es la ley, es la estructura de la sociedad que te genera diferencia. Si yo tengo un proceso, mi hijo estuvo procesado, le robó en la fiesta de Año Nuevo de San Ignacio. Bueno, llamé y tenía 3 abogados, amigos míos, que no me cobraron nada. Y el hijo que roba en el Liceo Puente Alto, que no tiene abogado, sonó nomás. En ese sentido. La ley es la misma para mi hijo y para el que robó en Puente Alto, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del cargo de influencia, las redes. No, la precariedad con que trabaja Fiscalía. Yo creo que acá hay que distinguir. A mí me parece prudente las declaraciones del ministro de Justicia porque hay que respetar la independencia de los poderes. Nosotros fuimos muy críticos a las declaraciones permanentes que hacía Piñera tendiente a inmiscuirse en el sistema judicial y atribuir culpas o faltas a los ministerios, a la Fiscalía. Eso me parece una influencia total. Por tanto, me parece bien que el poder político, en este caso, no se inmiscuya en las decisiones jurídicas. Pero hay una realidad que tiene que ver con las deficiencias con las cuales trabajan las Fiscalías, y que por tanto efectivamente ahí es donde interviene el factor económico, quienes tienen acceso a grandes abogados versus quienes tienen que conformarse con las corporaciones judiciales que están saturadas de trabajo. Sabemos cosas súper puntuales, los fiscales en promedio tienen más de 2.000 casos al año. ¿Alguien realmente, seriamente cree que un fiscal puede trabajar decentemente más de 2.000 casos al año? El Servicio Médico Legal tiene 9 meses de atraso en su capacidad de atender los casos. Entonces hay cosas objetivas sobre las cuales se pueden trabajar tendientes a equiparar la justicia y que entonces el factor económico no se vuelva tan preponderante a la hora de acceder a buenos abogados o no. Tú hablas de grandes abogados, lo mismo que menciona Francisco. ¿Es tan así, Manuel José, porque esto es tema de grandes abogados o es tema de ser hijo de tal y tal persona pública de relevancia dentro de la sociedad chilena?
Mira, yo creo que en el caso de Larraín, que es un caso grave, le dieron duro por ser hijo. O sea, Sí. han habido, Sí, al revés, yo o sea, también diría. o sea, Por yo ser creo, hijo te dan más. creo que le dieron duro. Yo no sé qué pasó ahí, ¿no es cierto? Pero le dieron duro. Él estaba súper angustiado por ser hijo de, porque en el fondo era como el espejo de mucha gente y eso pasa a diario. Yo creo que esto pasa por la desigualdad en nuestro país. Más que yo no creo que los jueces tengan influencia porque es hijo de uno u otro, al revés, van a ser más mirados. Sino porque es como lo que pasa en salud. Si tú tenés plata, vais a una clínica y si no tenés plata, termináis en el sótano del río haciendo una cola. O sea, este es un tema de lo desigual que somos y lógicamente que la Fiscalía, bueno, partió, pero hay que valorar lo que se hizo y lo que hacen los fiscales. Lo que pasa Mucho es mejor que lo que había mucho antes. mejor que lo que había antes, pues hablemos. Sí. Es re fácil criticar. O sea, yo me acuerdo cuando el ministro Gómez, que era el ministro de Justicia en esa época, y yo era alcalde de Puente Alto, la Fiscalía de Puente Alto partió con un déficit impresionante, impresionante, pero partió mucho mejor. Se ha hecho mucho mejor. Si el tema es que hoy día, si tú tenés plata y estás enfermo, eres capaz de que te operen y si no tenés que esperar y a lo mejor te mueres. Y pasa en todos lados. Entonces, eso es un poco... O sea, ustedes los tres coinciden en que este es un tema de recursos, este es un tema de tener plata, tener buenos o malos abogados, bufete de abogados. Como en todo Y no orden de es, cosas. pero no es un tema que tenga que ver si eres hijo de un ministro, hijo de un senador. Hoy día yo creo que o- no. Depende de las áreas. Yo, de La verdad gente opina que lo contrario, en ¿no? este caso, yo creo que en este caso, cuando están todos los focos puestos sobre Martín Larraín, no me atrevería y creo que sería bastante imprudente decir que el juez actuó porque es hijo de tal. Al contrario, yo creo que están todos los focos encima. En este caso no se da Pati, además al revés. influencia, sí. En la sociedad chilena hoy día, Está pasando justamente al Todo el revés. mundo ya lo acusó. la gente coloca más el foco en los comillas, Hay una sanción pública. obvio pues. Que ya está hecha. De hecho, acá mismo estamos suponiendo de que en realidad más o menos el tribunal actuó Te voy a mal. poner, O sea, perdón, en el aparte fondo- un ejemplo personal. Mi hijo salió en la tele, en Chilevisión, ¿Cuándo fue eso? en diciembre del 2010. Por ser hijo de Francisco Vidal. Obvio. Claro. Si era Francisco Pérez era lo mismo. La segunda. En todos los canales. Entonces yo creo que es Con al las revés. redes sociales hoy día es al revés. Hay que ser súper cuidadoso. No sé si fue un hijo de la presidenta Bachelet o alguien. También cuando Lavín era candidata. ¿Te acordás? Y la hija. Exactamente. Una cuestión que le ha pasado a mucha gente que está mal, si yo no lo estoy defendiendo. Pero hoy día yo creo que es al revés. Lo que pasa es que, claro, hay personas que pueden pagar buenos abogados que son capaces de defenderse. Y ojo, curado o no curado, Martín Larraín está condenado por la gente. Oh. Es que es impresionante, o sea, Claro. Además está la sospecha. Ok, entonces pero al final... Pero la frase del ministro de Justicia que dice este caso afecta a la ciudadanía. Está mal, pues él no corresponde. No sé si corresponde No, no esa corresponde. frase famosa. Debe haberse quedado José Antonio con la primera parte, que es lo que corresponde. Tú puedes estar de desacuerdo con el fallo, pero Sí, bueno, es que esa es la forma de entendernos, pues, civilizadamente. Además, los jueces se pueden equivocar. O sea, yo soy testigo de jueces en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Como alcalde en Puente Alto nos condenaron a pagar una cuestión de un barrio distinto porque se equivocaron en el nombre y era inapelable porque era la Corte Suprema, si Pero son sí. seres humanos. Mira, Pero en rigor, si hubiese sido un hijo, un senador de la Concertación, No ¿habría dice sido la eso. misma declaración del ministro de Justicia? ahí no cacho, no, ahí no. No creo, pero no juzguemos al ministro de Justicia. Pero es que Digamos lo el siguiente, en punto es que Chile... no se puede, no puede él, como ministro de Justicia, estar evaluando lo que hace un juez de otro ¿Qué es poder. lo que le criticábamos a Piñera? Po? Pero él lo evaluó al juez en este Sí, caso. po. No, él dijo hay que cumplir el Estado de Derecho, nos guste o no nos Impecable. guste. Pero esa frase Pero está este súper caso afecta a la Ya, ciudadanía. y con Como- eso como- está diciendo todo, po. Claro. No Bueno, sé. A parte- pocas palabras, buen entendedor, como se dice el Debe dicho. abstenerse de esa segunda parte, porque su trabajo en todo caso es, por ejemplo, revisar la reforma al derecho civil, a las reformas procesales, ese es su trabajo. Pero su trabajo no es opinar sobre las sanciones que determina un juez. Pero- ¿Sabes, Agustín? Lo que hay que tener mucho cuidado en este caso y en lo que está pasando en Chile es lo siguiente. Este tema de que primero de pedidos presidenciales tan cortos, ¿no es cierto?, en que aparecen candidatos el primer día antes que la persona asuma, ¿no es cierto?, es súper fácil criticar todo, reformar todo. Este es un país que ha avanzado mucho, mucho. ¿Ah? Es un país que ha mejorado mucho. Y que hay que valorar ciertas cosas. Y desgraciadamente el poder adquisitivo en el mundo moderno, no en Chile, en el mundo moderno, es súper importante. O sea, en Chile
¿no es cierto?, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte a veces. Entonces, estar preso o no estar preso, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para que este país sea menos desigual y que todos tengamos herramientas. Y cuando tengamos herramientas, esta cuestión se va a ir nivelando. Así de claro. Pero cuando alguien te escucha esa declaración de que este país tenemos que trabajar para todos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas no los derechos, todos tenemos. Bueno, perdón. Las mismas herramientas, dije yo. La misma herramienta, la misma posibilidad. Es que no es lo mismo. Pero te quiero colocar un caso. Tú fuiste alcalde de 2 comunas. Sí. ¿Qué te parece el actuar de la alcaldesa de Providencia con relación a usar la dependencia para un sobrino de un matrimonio civil? Hablando de igualdades, de oportunidades, de derechos. Yo creo que es un desatino más que la gravedad que se le ha dado, digamos. Un desatino. Porque además, mira, lo que pasa en Providencia es un caso especial. Hay 2 grupos, digamos. ¿Eh? Uno tira mierda para un lado, otro para otro, y lo único que quieren es que se caigan. A mí me gustaría ver en Providencia un ambiente mucho más constructivo. Que no de un sector estén pero preocupado de que ojalá se caiga esta señora rápido. La comuna es emblemática. Está demasiado emblemática. Pero mira, yo creo que es un desatino. No es más que eso. Claro. No es más. Falta experiencia. Falta experiencia y un desatino. Yo te digo una cosa, yo no lo encuentro tan grave. A mí me llamó una persona para decirme, esta denuncia es gravísima. Yo jamás lo habría hecho, ni lo hice. ¿Ya? Pero dije, se cayó. Se equivocó, ¿no? Se equivocó. No, yo creo que fue un desatino. Ahora te demuestra el Chile de hoy día. Desatino. Prestar hace 20, 30 años la oficina. Primero nadie criticaba, era como comillas el lugar común. Cierta atención. Exacto. Yo les voy a dar un ejemplo que es parecido, pero muy absurdo. En algún tiempo de la concertación empezaron a reclamar de que por qué los almuerzos, porque la verdad es que el presidente de la República, el presidente invite a los comités políticos a almorzar. Claro. ¿Y quién paga el almuerzo? Lo paga el gobierno. ¿Y por qué le paga el gobierno a los presidentes de los partidos políticos el almuerzo los días lunes? Porque así es la política. O va a estar la presidenta o el presidente facturando. Perdón, o sea, tengamos... Claro, ese es el péndulo para el otro lado. Claro, tengamos un mínimo de sentido común, que la política es el arte de gobernar. Y que la alcaldesa de Providencia se equivocó. Y tuvo un desatino, porque si hubiera usado el auto de la alcaldía para la novia, gastado plata para la novia, no, bueno, habría que pagar la cuenta de la luz de lo que gastó. Pero Manuel José, es un desatino. Francisco Vidal, es un desatino, es tan light como ustedes lo definen, cuando detrás de que se genera la polémica, ella dice cualquier ciudadano o cualquier vecino de Providencia puede ocupar las instalaciones. Ese es un desatino más grande. Ahí demuestra la falta de experiencia que tiene. Me preocupa la terminología desatino, porque le da como un eufemismo. Le da un eufemismo. O después dice, no, esto yo le pedí autorización al Contralor, y el Contralor interno dice, no, yo no di ninguna autorización. Y eso no se ha podido certificar. Lo que pasa es que, a ver, yo me acuerdo del caso de esta ministra que llevaba unas frambuesas. La subsecretaria de Transporte. Exactamente. Evidentemente la ciudadanía está pidiendo grados de fiscalización mayor, que está directamente, pero que está directamente asociado a la mala evaluación que hay de la clase política. Entonces, a mí me parece excelente y me parece bien que todos los funcionarios públicos deban de cumplir con el reglamento y tal, pero creo que hay grados y grados. O sea, una cosa es desviar fondos públicos, otra cosa es licitaciones mal hechas y otra cosa es imprudentemente prestar un salón para celebrar un matrimonio, cosa que no debió ser, sobre todo si no es política habitual en el municipio, como se comprobó ahí con una periodista que llamó para preguntar si la podían casar y no la podían casar, etcétera, etcétera. Pero también creo que la prensa tiene que ser, y toda la clase política tiene que ser prudente a la hora de distinguir cuando hay realmente delitos que son de máxima gravedad y cuando hay otras cosas que tienen que ver con una falta de cultura política rigurosa en términos de trabajar rigurosamente y ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y estar atento en eso. Y yo siento que acá José Ferrazuri pecó de imprudencia, no siento que haya como una predisposición al mal uso de fondos públicos, por así decirlo. Entonces, no necesita, además. Además, tampoco. Hay que ser razonable también. Francisco Vidal, te quiero preguntar por el caso de la Universidad Arci, es un caso que ha generado bastante polémica con relación al tema del lucro y donde se hace una crítica sobre todo del área periodística, en que como es un caso que toca mucho al Partido Comunista, sectores de ese partido no se le ha escuchado, más bien ha habido un silencio. Escuchaba a la gente de la radio Bio Bio que incluso decía, ¿por qué no dicen hubo o no hubo pago de dividendos en las sociedades relacionadas con el tema de la Universidad Arci?
y del sector, incluso de la izquierda, hay un silencio bastante, por decirlo, reflexivo. Quiero que me lo conteste esta pregunta a propósito de conflicto de intereses a la vuelta de la siguiente pausa. Muy bien. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Nos deja todos como sinvergüenza. Francisco Vidal, el caso de Arcis. Universidad Arcis, estamos hablando de ética, de conflicto de interés, lo bueno, lo malo, es correcto, no es correcto. Todas esas frasecitas están en el conflicto de interés. Hay como 3 tiempos en el ARSI, porque hay una investigación del Ministerio de Educación que no ha concluido. Está la comisión investigadora de la Cámara que ha avanzado más rápido. En esa comisión investigadora, que creo que termina la próxima semana, hay distintas posiciones. Pero a mí me dio vuelta las declaraciones de 2 ex rectores, Mulián y Salazar, en que ambos sostuvieron que no el Partido Comunista, pero sí las personas habían obtenido lucro. Ahora, por casualidad, viendo el canal de la Cámara, un día, así paseando, me encontré con la comisión y la declaración de Patricio Palma Cauciño, que es miembro de la Comisión Política del PC y que fue como especie como de gerente de la inmobiliaria. Y ahí aprendí mucho yo, porque el tipo reconoce que la inmobiliaria era la sociedad espejo. Ahora, él dice que esa inmobiliaria tuvo azul y rojo en los distintos años, ¿ok? Y argumentó que al ¿Ganó final... o perdió plata? Ganó y perdió, ¿estamos? Pero que al final perdieron, por así decirlo, en el balance de los 5, 6, 7 años que estuvieron. Ahora, a mí el argumento que me llamó la atención de Palma es que dice, bueno, esas son las reglas del juego. Y las reglas del juego entonces eran la sociedad espejo. Ya, Para decirlo fácil. Pero a juicio tuyo, ahí hubo lucro, no hubo lucro. ¿Por qué el Partido Comunista le ha costado tener una declaración frontal frente a ese tema, Sí, porque yo creo que donde hay un cierto conflicto de interés porque hubo gente vinculada al Partido Comunista? Obviamente, el Partido Comunista en este tema está complicado. Segundo, la argumentación es que Gladys Marín, que era la secretaria general, fue en auxilio a la universidad, desde el punto de vista financiero. Esa universidad más pasó por otros accionistas, Marambio, Max Marambio, que colocó y después se retiró. Al final, desde el punto de vista de la opinión pública, el Partido Comunista, en mi opinión, quedó complicado porque se ve aparentemente una incoherencia entre el discurso público y la práctica, en este caso, privada. ¿Estamos? Ahora, al final... Es lo mismo que todo. Al final... Eso es lo que digo yo. El que va a definir esto, una vez más, hablábamos del caso de Martín Larraín, es la autoridad. En este caso, el Ministerio de Educación tiene que definitivamente, no lo ha hecho, decir si hubo o no hubo lucro. Además, hay un proceso judicial, además, aparte de la comisión investigadora. Pero políticamente José, es un retroceso desde el punto de vista porque la gente no... Como la gente no le cree a nadie... Es que ya no se trata de creer o no creer, Francisco. Cuando se le hacen preguntas muy claras, muy precisas,
al Partido Comunista, dirigente del Partido Comunista, con relación a ese caso, al de la Universidad de Arce, ¿hubo o no hubo reparto de dividendos? ¿Hubo o no hubo tal situación de lucro? La respuesta a esa pregunta ha sido clara, dice que no. Todos los dirigentes comunistas que han sido preguntados, yo lo he visto en los diarios, dicen que no. No, han dicho que no. No, o sea, hay una manera elegante de... bueno, pero mira, al final... O sea, cuando la pregunta es, tenían una empresa que arrendaban y a través de eso obtuvieron dividendos en vez de reinvertirlo, ahí la pregunta es mucho más difusa. Yo entiendo que por ahí va tu comentario, Agustín. No es clara. Y eso es lamentable. A mí lo que me preocupa, efectivamente el caso judicial no lo conozco, por tanto uno tiene que ser responsable a la hora como de definir jurídicamente qué hubo lucro. A mí lo que sí me preocupó fue cuando se votó la comisión investigadora, lo que pasó con la bancada juvenil. Porque yo creo, bueno, la bancada juvenil ya en realidad, ya no solo representan a los jóvenes, sino que representan a todos los chilenos. Pero yo creo que ahí sí uno podría pedir máxima coherencia en el sentido de que todos apoyen la cantidad de investigaciones que sean necesarias para determinar si hubo lucro o no. Independiente del proyecto o de la sensibilidad política que tenga en este caso la Universidad Arce. Esto no se trata de la Universidad Arce ni del Partido Comunista, se trata de alumnos. Entonces yo creo que acá lo clave es garantizar el no lucro en la educación superior y por lo tanto hay que investigar todo lo que haya que investigar, las veces que haya que investigarlo y duela quien duela, en realidad. Creo que en eso no se puede perder. Bueno, José, cuando uno ve los íconos de la bancada juvenil, gente que luchó por todo lo que es hoy día la reforma educacional y que uno de los grandes eslogan era no al lucro, e incluso hoy día se está hablando de que la reforma educacional no sanciona penalmente, se está discutiendo el tema eventual del lucro, y ocurre una situación como el caso de la Universidad Arce, donde de alguna manera bajan los decibeles, yo lo he visto. Toca algunos de ellos. Totalmente distinto. Esta bancada habla con una fuerza hacia una universidad y hacia otra es una debilidad impresionante. Claramente hay una influencia política y yo creo que les ha hecho mucho mal. Yo creo que han perdido mucha credibilidad. La Universidad Arce les ha hecho mucho mal, porque se han corrido, no han votado. Al principio no querían comisión investigadora. Mira, si aquí, además yo te digo una cosa, ellos tuvieron mucho poder. Yo creo que, a ver, va a ser difícil explicarlo, pero cuando hablábamos de las vocerías, ¿no es cierto? Francisco Vidal, que fue un gran vocero, ¿no es cierto? Pero además de ser un gran vocero... Sigue siendo un gran vocero. Pero fue un gran vocero en su puesto, ¿ya? Y había que imitarlo, ¿ya? Él no tenía los problemas tan graves como los que tiene hoy día Elizalde. ¿Por qué? Porque la influencia de esta bancada hizo que la reforma educacional se fuera por otro camino. Hablemos las cosas como son. La reforma se concentró en el lucro, ¿ya? Y ese no es el problema de Chile hoy día. A mí no me gusta el lucro, siempre lo he dicho. No me gusta el lucro en educación. Pero el problema es lo que conversábamos al principio, la calidad. Oye, ese colegio que está en Puente Alto, el San Pedro, ojalá estuviéramos discutiendo de cuántos colegios son como el San Pedro en Chile, o sea, que les vaya bien. Eso es lo que la gente quiere. Y estos tipos con una influencia muy fuerte, pero hoy día están perdiendo mucha credibilidad por 2 o 3 razones. Primero, porque esa fuerza que han tenido para atacar el lucro no ha sido la misma para la Universidad Arce. Y hablemos las cosas como son. La Universidad Arce es el mismo problema idéntico que todas las universidades, entre comillas, que venían de tipos de derecha. Es lo mismo. Las mismas sociedades, la misma forma como sacaban la plata, la misma estructura. La única diferencia es que las derechas no tenían otros financistas, a Chávez que vino en su viaje, y ¿no es cierto?, por gestiones del Partido Comunista, Chávez les pasó $9 millones que se los regaló porque ustedes vean cómo los pagaron. Los pagaban con estudios y cosas que no lee nadie. Así que seamos transparentes. En eso se han desprestigiado. O sea, esta bancada juvenil no ha tenido la misma fuerza para atacar lo que ellos siempre han atacado y en el fondo la gracia que tuvo estos chiquillos fue mostrarle a Chile, ¿no es cierto?, el verdadero problema. Y yo creo que eso, y lo otro que me preocupa de esta bancada es este cuento de que muestran como una transparencia falsa. ¿Tú crees que ellos tienen conflicto de interés también? Absolutamente. Absolutamente. ¿Cuál es? Bueno, primero algo pasa aquí porque por algo no atacan a la Universidad Arce y sí a la otra la hacen zumbar. Y segundo, con todo esto que han hecho de la transparencia en las campañas, yo lo puedo decir porque fui víctima de eso. Era cosa de salir a la calle y ver cuántos letreros tenía yo y cuántos tenía Goldblum, digamos. Pero eso de como que muestren, ¿no es cierto?,
como que son los únicos limpios y transparentes del sistema y que todos, ¿no es cierto?, son sucios. Trae dos cosas importantes. Primero, el desprestigio de la política, aumentarlo, y segundo, que van a transformar a la política en un tema elitista. Porque con toda esta cantidad de restricciones, que yo más que restricciones pondría transparencia, va a hacer que los que tengan acceso al dinero puedan ser candidatos, po. Y los que no, están fritos. Si todo esto que estamos viendo hoy día, ¿a quién beneficia? A los conocidos y a los que tienen plata. Porque si eres desconocido y no tenés plata, no seas candidato, pero porque no te pesca nadie. Yo tengo ahí un matiz contigo. Yo no creo que todo sea culpa de la bancada juvenil, porque, por ejemplo, el tema justamente lo que hablábamos del dinero para la política. No, todo culpa de ellos, ¿no? Eso es un problema del Ejecutivo. O sea, justamente hoy día en la mañana yo le estaba contando que fuimos con Giorgio Jackson, con el Partido Ecologista, con el Partido Humanista, a entregar una carta nuevamente a la presidenta Michelle Bachelet pidiendo que se reformule lo que es las indicaciones para el financiamiento de los partidos políticos. Porque hoy en día la ley que está preparando Jimena Rincón lo que buscaría es solamente financiar a quienes tienen representación parlamentaria. Usted no la tiene. Pero el Partido Comunista no la tenía hace unos años tampoco. Entonces, y Jimena Rincón se permite frases tan excelentes como decir no vamos a financiar pymes. Y con el nuevo cambio binominal tú podrías tener una fuerza que representa 10% del electorado sin ningún financiamiento. Eso significa consolidar... Yo estoy de acuerdo contigo. Es un partido que hoy día está transitando hacia la derecha, que venía de la concertación, que son los discípulos de Adolfo Saldívar, se llama el PRI. El PRI en la última municipal... Yo tengo una respuesta para lo que voy a decir, pero como dato objetivo, tiene el 7% de los votos en concejales. El 7%, una fuerza, debe ser como una cuarta o quinta fuerza. Sin embargo, si tú al partido no lo financias por su porcentaje en concejales, sino por su presencia y porcentaje en parlamentarios, lo estáis dejando fuera del financiamiento partidario. Ya, pero si se implementa esa reforma, facilitaría formar partidos políticos porque requieren menor cantidad de adherentes. No, son cosas distintas. Son cosas distintas, dos cosas distintas. Por una parte se hizo un cambio al sistema binominal y ahí se bajaron las barreras de entrada para ser partido político. Nosotros, partido ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Yo tengo dudas. ¿Están de acuerdo que para formar un partido político hoy día las barreras sean menores? Yo tengo dudas porque en el fondo nosotros somos un partido nacional con 40.000 votos, es una locura, es un esfuerzo de loco. 40.000 afiliados. Afiliados, perdón. Votos. Afiliados, gracias, es una locura. Hoy día hay partidos que se van a poder en algunas regiones conformar con 167 votos. Firmas. Perdóname que te joda. Estoy al revés. Entonces, pero digamos que eso le hace muy mal a Chile. ¿Pero por qué es malo? ¿Qué es lo que es malo? Te lo explico. ¿Qué es lo que es malo? Pero déjame terminar, por favor. Si el gobierno plantea un proyecto de ley que dice se necesitan 167 firmas para ser partidos políticos, después no puede presentar un proyecto de ley diciendo, no, pero yo no voy a financiar esos partidos chiquititos y solo voy a financiar lo que tiene representación parlamentaria. Pongamos que haya coherencia y mirada de largo plazo. Si uno cumple con los estándares para ser partido nacional, entonces también los cumple para tener un financiamiento basal. Pero ¿qué es lo que no les gusta? Que se pueda, quizás 137... Que sería muy grave tener una fuerza política... Firmas, 107 adherentes, no estoy de acuerdo. Agustín, pero en el cuadro de descomposición de la política que tenemos en Chile, cuando se descompone la política, el país está en problemas, porque se descompone las ideas, por así decirlo, y surge entonces el caudillismo. Entonces vamos a tener 15 caudillos y una por región. Con 300 firmas... pero colócale un mínimo de firmas. Colócale un mínimo de firmas y resuelve el tema. Pero no un mínimo de firmas que la fórmula te dé 137. Un mínimo de firmas que haya un piso Agustín, por lo menos de 10.000 firmas. Agustín, si lo importante en esto es que dé cierto... A ver, que las personas que puedan conformar un partido representen a alguien o algo para que la cosa sea conversable. Que no sea tu familia empleada, que sea un partido político. O sea, no puede ser que tu familia... O sea, perdóname. Bueno, pero ¿qué es lo que es una representatividad? No, pero apliquemos... El número de personas a tu juicio adecuado. Agustín, más que número... No me digas la ley. Pero te lo puedo responder. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que lo que había hasta ahora era el peor de los mundos. Y el peor de los mundos es decirle a un grupo de personas, que nosotros lo vivimos, por eso lo puedo comentar, usted tiene que conseguirse 40.000 firmas
y 0 pesos. Suerte. Por todo Chile, en el peor momento, donde francamente la política no convoca a nadie, es más fácil crear una nueva religión que crear un partido político. Suerte. Eso es imposible, porque eso lo único que hace, y bien lo dice Pancho Villar, es dañar la institucionalidad del país. Y cuando tú te propones algo tan serio como decir, yo voy a participar desde la política, pero al interior de la política, no al margen, y ¿qué es lo que ves? Que parte del Ejecutivo, finalmente la respuesta es, mejor vaya a la calle, porque hoy día el incentivo es ir a la calle a crear un movimiento social, más que participar de la política. Ahí hay una anomalía. Sí. Entonces, o tú modificas las barreras de entrada. Las barreras de entrada, por una parte, son la cantidad de firmas que se exigían, porque es con trámite notarial, ante notario todo pagado. Lo que tú quieras, pero ¿sabes lo que entonces, promovía eso? Es que hay una serie de senadores independientes. Hay dos, ¿no? Dos, que son las posibilidades que hay, en que tenían que adherirse a un partido político, porque si no, no salían. Entonces es una fórmula también que se viene eso lo corrige. Eso lo que quiero decir, Agustín, es que hay varias barreras de entrada. Una tiene que ver con la cantidad de firmas ante notario, y el notario no es gratuito, ojo, el tema judicial de París y de José Nicol. Otra barrera de entrada es el financiamiento. Otra barrera de entrada es el tamaño de los distritos, que hace que tú requieres mucha más plata, como tú decías, lo que a ti te pasó. Es decir, que ahí uno ve quién te apoya y quién no. Pero si usted, ¿en qué no están de acuerdo con lo que se está pretendiendo hoy día reformular? Tengo un solo punto en contra, ¿no? Respecto a esta reforma, sí, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con el límite del gasto electoral, porque es una vergüenza. O sea, yo lo viví como candidata en el distrito Las Condes de Vitacura, lo Barnechea, mis pobres 200 palomas versus la cantidad de palomas que tenía Ernesto Silva y Monkever. Silva llegó al 100% del tope autorizado de gasto. 299 millones, de los cuales el 99% además, en el caso de Silva y la mayoría de la UDI, eran donaciones de empresas. ¿Tú sabes lo que yo tenía que hacer en campaña? Como en la noche los comandos van y se destruyen las palomas y al día siguiente las vuelven a poner, y yo tenía muy pocas palomas, tenía que poner por Twitter y mandar recado a Silva, a Monkever, a todos, por favor no me rompan las palomas, si no los voy a denunciar en Twitter. Así logré, fíjate, que se mantuvieran mis pobres palomas. Eso es una parte. Lo que estamos en contra de este proyecto de ley es que solo se financian los partidos con representación parlamentaria, porque se generan dos problemas. Primero, tú puedes tener fuerzas que representan 10% del electorado que se queden sin financiamiento. Y segundo, hay un llamado a la presidenta Bachelet y también a la ministra Rincón. Cuando se trabaja la reforma laboral, uno la conversa con la CUT, con los empresarios, con los gremios que van a estar afectados, con tus socios. Entonces, ¿qué es esto de que después de tantos años que los partidos emergentes vienen pidiendo participación ciudadana, inclusión, etcétera, etcétera, se discuta esto a puertas cerradas? Yo tengo una visión distinta. Yo creo que hoy día Chile no está en condiciones para financiar los partidos políticos. O sea, yo no estoy de acuerdo. Financiar la democracia. No, es que, perdónenme, pero hoy día la democracia es financiada. A mí me devolvieron 200 y tantos millones de pesos en mi campaña y con eso pude devolver. O sea, no, a mí me devolvieron. Eso, yo soy senador, por tanto participo de la democracia, y hoy día el Estado pone harta plata. Yo creo que hoy día, yo primero creo que tratar de hacer 20 reformas al mismo tiempo van a salir mal. Segundo, no han sido conversadas con ningún partido, ni grande ni chico, sino que se está haciendo en la moneda. Y tercero, creo que las necesidades que hoy día existen en Chile, no debiéramos financiar los partidos políticos hoy día. En el futuro sí, pero hoy día tenemos prioridades muchísimo más grandes. O sea, y esto no es demagogia lo que estoy viendo, hoy día las necesidades que tiene Chile son tan importantes. Además hay un montón de otras fórmulas para financiar la política. Yo personalmente creo que las empresas sí pueden dar plata, pero transparentemente, con nombre y apellido. Si lo que hay que hacer aquí es transparentar. Y les voy a decir algo. Es que ahí no te van a dar. Bueno, ese otro tema. Primero, Panchito, no nos engañemos, porque aquí hay muchas fórmulas que todos los mundos usan y las van a usar igual. Entonces estamos engañando a la gente que está viendo la televisión. ¿Por qué? Porque el señor de los maletines va a seguir igual. Entonces, primero hay que decir una cosa. Cuando uno vote, y voy a dar mi ejemplo, porque me hago cargo de mí, a mí me importa un huevo que la aseguradora, no sé, XX que usted trabaja, me dé plata públicamente, porque créame que a mí no me va a comprar. O sea, si creen que a mí me van a comprar porque me dan 5, 10, 20 o 100 millones, están equivocados. Cuando además uno quiere comprarse a alguien, don Francisco, lo compra por abajo. Las coimas nunca son públicas. ¿Estamos claros? Además, esto tiene una doble chapa. Si yo soy un empresario malicioso y sé que hay un par de parlamentarios que me persiguen, lo primero que voy a hacer es darles plata.
y los voy a dejar marcados y con eso no pueden hablar. Santa Cruz, delante mío en Estado Nacional. Al revés. Los políticos en el desfile pidiendo plata. Al revés. Entonces, aquí el tema es transparencia, no montos. No, porque hay otro tema. Hay otro tema que es clave y lo quiero señalar. Es la ciudadanía tiene que... Mira, yo estoy segura que si a ti te dan 100, 200 millones no te van a corromper y creo que es parte de tu mérito, de tu liderazgo. Pero no todos, querido Manuel José, son así. Pero es que si yo me quiero comprar uno porque lo encuentro de él, le voy a dar públicamente, le voy por abajo. Estoy segura es de la Martizace. Estoy segura que el hecho de que la reforma tributaria no haya incorporado un royalty a la minería no es gratuito, no es un accidente. Podríamos preguntar a quién financiaron las mineras y a quién no. Existen conflictos... Pero eso es del Ejecutivo, güey. Tendría que preguntarle a la presidenta Bachelet, porque eso no fue moción parlamentaria. No es una acusación súper grave la que está diciendo, porque... No estoy haciendo acusación, estoy haciendo una pregunta. No, güey. Estoy haciendo una pregunta... O la ley de pesca, Pancho, o agua, o etcétera, Perdón. etcétera. Pero ¿puedo terminar el punto? Pero es que yo quiero terminar ese punto, que es muy importante. Entonces lo que quiero decir, no es menor a quienes financian las mineras. ¿Tú piensas que se prestaría para que las mineras, con o sin ley de lobby, efectivamente tuvieran un conflicto de interés en el financiamiento de las campañas? Pero por favor, si es evidente, lo hemos visto en la tramitación de la ley de lobby. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no cuestiono tu calidad moral, pero no estoy dispuesta a poner mi pellejo y el pellejo del país por los 120 parlamentarios que tenemos. Entonces, por eso se necesita regular el financiamiento en la política, porque es la única forma de mejorar la calidad de la democracia. Pero tiene razón Sandón Pati, en el sentido que un mecanismo es la transparencia total. El otro mecanismo es prohibir. Ahora, mi convicción es que si tú le dijeras... ¿Sabes que las empresas pueden donar, pero todo el mundo va a saber a quién le donan? No existe. Van a financiar algunos, sí. O algunos, o muy poco. Pero en el caso de la parlamentaria con la ley de pesca... No, eso es un ejemplo brutal. Ahí tú asumes totalmente que ahí hubo 100% conflicto de interés. Pero si el gerente de Corpesca que perdió la pega... Lo asesoró. Que perdió la pega, lo tuvieron que echar, es el que dijo en la televisión, yo lo vi, yo le pasé 25 millones de pesos. Ya, pero eso es gravísimo, lo que pasa es que además tenemos... Sí, pero mira, lo que pasa es lo siguiente, seamos claros, primero, el ejemplo que tuviste de la reforma tributaria, primero la reforma tributaria fue algo del Ejecutivo, y el Ejecutivo no puso el royalty. Por lo tanto, habría que preguntarle o a la presidenta o a Arena a quién de los dos les dieron lucas. Porque los parlamentarios no tenían nada que ver en eso y vienen bien amarrados. Segundo, yo creo lo siguiente. Yo creo que si no transparentamos, esto no tiene control a ver, lo primero para controlar, perdonen, para ordenarme, es que el CERVEL o quien sea se transforme en una superintendencia que fiscalice los gastos antes, durante y después. Exactamente. ¿Por qué? Porque es impresionante cómo gente de la Concertación y de la Alianza declara una cosa que es ridícula. Y el CERVEL solamente acredita lo que declaraste. Lo que tú declaraste. Entonces, cuando tú ves personas de la Concertación que tenían letrero en todo Santiago con la presidenta Bachelet 4 meses antes en las poblaciones, eso no existe. Y yo lo puedo decir porque fui víctima, porque además todos de alguna manera, oye, cuando tú estás urgido y alguien te ofrece plata a un amigo, la hay a aceptar igual, no debieras, pero perdón, cuando están todos urgidos. Entonces, cuando se transparenta, vaya a preocuparte de poner cuántos letreros si auditar una campaña no cuesta nada, nada. Sí, mira, y eso nadie lo quiere tocar, y eso es lo que a mí no me gusta. Estas reformas que está haciendo este gobierno tienen trampitas. Una trampita es que no quieren hacer eso. Y al no hacer eso, esto es letra muerta. Claro. Letra muerta. Porque si no te la van a dar por abajo, hombre. La Jimena Rincón se comprometió en abril. Yo lo he hecho en el paquete actual, hubiera colocado todas las medidas del CERVEL en este paquete. Está el compromiso para abril. Mira, yo en la radio, la radio cooperativa, tenía 3 avisos en el día, daba pena. Y mi compadre tenía 40 y tanto. Valía 35.000 pesos el aviso. Tu compadre Golbol. Pero si eran millones y millones, impresionante. Era cosa de hacer un estudio de medio y tú sabías que había una quiero meter en un tema. Elizalde hizo una declaración. Si no hay control, ni una de estas leyes. Elizalde hizo una declaración menos polémica hoy día con el tema de la política y más acción. Leyendo una columna de Cristóbal Belolio,
habla de que quién será el delfín para las próximas elecciones presidenciales de Michelle Bachelet y dice que no hay un delfín, pero que dice que el que probablemente lo sea Marco Enrique Ominami. Por otro lado, la última encuesta de Aymar, vemos que yo no soy el delfín, pero no sé, uno de los candidatos que se presume en la derecha mejor evaluado. Si Espina dijo lo que va a pasar. Y se rumorea que Francisco Vidal vuelve también a ser parte del gobierno de Michelle Bachelet. A la vuelta de comerciales vamos a preguntar cuál es el análisis de esta coyuntura. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Aquí tenemos eventuales personas que van a ser grandes actores aparentemente en los próximos años. Patricia Morales, ¿sí o no? ¿Tú estás de acuerdo en las primarias? Siempre hemos pedido nosotros, el Partido Progresista se funda en base justamente a esta negación que en su minuto hubo en la si las primarias fueran hoy día, ni siquiera estaría participando Marco Enrique Ominami, no calificaría. Sin embargo, se piensa que es uno de los candidatos que mejor hoy día como posibilidades podría tener la nueva mayoría en un próximo gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que el trabajo que están haciendo hoy día, hoy, en este tiempo, podría adherir a la nueva mayoría con la cual tuvieron grandes diferencias y declaraciones bastante confrontacionales? Aquí hay un tema de palabras y semántica que para mí es muy importante. Nosotros no perdimos entrar a la nueva mayoría ni primarias al interior de la nueva mayoría. Lo que estamos planteando, y así lo hemos planteado los diferentes presidentes del partido de la nueva mayoría, con lo cual hemos logrado reunirnos, es la construcción de un nuevo referente político de centro-izquierda que obviamente incluye, es evidente, a la principal fuerza de centro-izquierda que ha habido en Chile estos últimos 20 años, que es la nueva mayoría. Nosotros estamos disponibles para trabajar con ellos y ese ha sido, pero también con los otros, con el Partido Humanista, con el Partido Ecologista, con Revolución Democrática, todos quienes se quieran sumar. Yo creo que hoy en día lo que está en juego son los términos de referencia de la nueva mayoría o este nuevo bloque. Eso es lo que está en juego hoy en día. Evidentemente nosotros tenemos una visión progresista de la sociedad, pero que incluye también a la socialdemocracia, al socialcristianismo y a la democracia cristiana. Y lo hemos dicho 1000 veces y estamos atentos a que ellos estén disponibles también para dialogar. Lo que sí pedimos es la convicción por parte, ojalá, de todos los partidos de centro-izquierda de que haya en primaria para todos los cargos, porque parece que esto se entiende en la primera parte de la frase, no en la segunda. Es primaria para todos los cargos, parlamentarios también. Francisco Vidal, un poco odiosa la pregunta y muy prematura, porque todavía queda bastante escenario político por delante para las próximas elecciones presidenciales, pero frente a una no modificación de la encuesta, quien mejor candidato se prospecte, que fuese efectivamente Marco Enrique Ominami, entre perder el poder y cederle el poder a Marco Enrique Ominami. Bien odiosa la pregunta. Es odiosa, yo dije que era odiosa. No, porque yo lo veo más sencillo esto. Este hombre es experto en transformar las derrotas en victorias, así que... Lo que pasa es lo siguiente, hoy por hoy, faltan 3 años. Si
Marcos Enríquez no participa en una primaria y la nueva mayoría tiene su candidato sin dejar a Marcos Enríquez Ominami participar. Pierde Marcos Enríquez, pierde la nueva mayoría y vuelve a la derecha. En consecuencia, lo sensato es que haya una primaria que involucre a todos, al máximo posible. Pero sigamos el mismo análisis. Queda afuera. Hay una... Has dicho que va a ser más claro. Marcos Enríquez Ominami no va a ser presidente de Chile si es que no tiene detrás no solo a su partido, sino que a lo que hoy día se conoce como nueva mayoría. Estamos todos de acuerdo, pero la pregunta es más allá. Se hace una primaria por parte de la nueva mayoría, donde no participa Marco Enrique Ominami. Bueno, pierde él y perdemos nosotros. No, sigamos el análisis de ciencia ficción. Sale un candidato y las encuestas siguen prospectando que efectivamente tiene mayor adhesión Marco Enrique Ominami que el propio candidato elegido por las primarias por parte de la nueva mayoría. Bueno, eso ocurrió en el 2009 entre Ominami y Frey. Para no cometer el segundo error del 2009. No, pero perdemos igual. ¿Tú piensas que afirme nomás con el candidato que no, eligieron? Aunque pierdan la elección. Es lo mismo que ocurrió. Bueno, aunque pierdan el poder, ¿tú crees realmente eso? Lo que pasa, esa es otra variante. Tú me estás colocando un escenario de ficción político electoral. No es tan irreal, Francisco. No, espérate un poquito, muy simple. Pero si esto ocurrió, pues. Sí. ¿Cuánto sacó Ominami el 20, el 2009? Frey, 29. Arrate, 6. Súmame, 55. Piñera, 48. Segunda vuelta Pero contéstame la pregunta. ¿Tú crees que realmente no podrían volver a cometer el mismo error? No. O sea, claro, se puede volver a cometer el mismo error. Pero como ya hay una experiencia tan evidente... Ahora te quiero decir otra cosa más de la naturaleza humana. Los rechazos que tiene Meo hoy día la nueva mayoría, Marco, ¿por qué le digo Meo yo? Marco. Todos le dicen Meo. Sí, yo le digo Marco, familia y todo. Queremos también. Ya, Marco, entonces. No es tan difícil, Marco. Sí. Esos rechazos que eran altísimos han ido bajando. No, y en la medida que siga siendo el top one en las expectativas, ahí entra a jugar tu criterio de poder. ¿Qué te parece a ti como candidato presidencial, Marco Enrique Ominami? Estupendo candidato. ¿Tú votarías por Marco Enrique Ominami? Yo votaría por el candidato que salga en una primaria del PPD. Soy militante del PPD. Sí, voy a votar por el candidato que gane la primaria de la nueva mayoría. Lo que yo quiero es que Marcos Enrique Ominami participe en esa primaria. Clarísimo. Manuel José Sandón, ¿usted va a ser el próximo candidato de la derecha? Es que está muy entretenido lo del freno. No. Pero mira, Espina le contestó. Espina en la entrevista la tercera el sábado dice que la primaria va a ser entre 3. Mire. Hay dos cosas que son re importantes. Aquí Pancho ya le ha dicho dos cosas ya estamos en un 2015, así que... Pancho se nos acerca. Pancho ya dice una cosa muy importante. Primero, algo que yo traté de decir muchas veces en mi sector y que nunca me creyeron, es que la Concertación perdió el gobierno gracias a Marco Enrique Ominami. Y no que hayamos ganado nosotros, sino que Marco Enrique Ominami, con su tosudez, le quitó el gobierno a la Concertación, porque esa es la verdad, perdieron por eso. Si Marco Enrique Ominami no hubiera dicho todas las cosas que dijo. Yo vi un proceso en Chico muy parecido. Cuando alguien de adentro, una persona que trabajaba muy cerca mío, le ofrecieron una suma muy importante, ¿no es cierto? Y se transformó en una parte muy importante de la campaña del alcalde del Frente, y era de las que decía que yo me lavaba la cara después de saludar a una señora, digamos. Todas esas cosas. Entonces la gente decía, mire, este desgraciado. Bueno, Marco hizo un proceso así, siendo de adentro, dijo muchas cosas de adentro, y eso trajo mucho daño. Entonces, es evidente que el candidato a la presidencia va a ser Marco. ¿Por qué? Porque no quieren perder el poder. Y porque Marco va a hacer la pega de ganárselo. Le va a costar mucho en el sentido, porque dijo tantas cosas de ellos que va a tener que comerse muchas palabras. Y en el caso nuestro, nosotros si no somos capaces... ¿Tú estás comparando a Marco? Así como esa es la analogía. No, Marco hizo... No, lo que pasa es que lo que me pasó a mí es lo que hizo Marco con la Concerta. O sea, Marco hizo una... Yo tengo un matiz, yo no creo que la Concertación haya perdido porque Marco se le ocurrió decir lo que era obvio a ojos de todos los chilenos, de que ya la cosa no va para más. Sí, pero cuando uno está adentro y sale... y dice las cosas de adentro, porque en el fondo él dijo cosas muy duras. Él pidió primaria y no se la dieron. Está bien. Si yo no lo estoy atacando, lo que estoy diciendo es que hay un hecho. Es el hecho que la Concertación perdió el gobierno, no porque Piñera lo haya ganado, sino porque Marco Enrique Ominami se las quitó. Porque fuimos divididos en 3. Pero no solo dividido en 3, sino porque dijo cosas... Claro. Siendo de adentro. Es como que en este canal salga alguien diciendo cosas de Agustín Zamora, no es lo mismo que lo diga el vecino. Ese es un tema, es un hecho. Y él va a tener que hacer todo ese trabajo, comerse muchas palabras, y lo van a hacer porque son pragmáticos, no van a perder de nuevo. En el caso nuestro,
es complicado el tema porque tenemos que demostrar, indistintamente las primarias, me encantan las primarias, yo soy competidor a donde me pongan, ¿ya? Es demostrar cuál es la derecha que va a gobernar. Pero una derecha... pero tú quieres ser candidato a la presidencia. Pero yo quiero ser presidente, no candidato. Ya, ok. Que es distinto. Una pregunta. Sí, porque yo no voy a hacer... que se la voy a devolver pero después. Espera, ¿por qué te voy a explicar eso? Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, me encantaría ser candidato porque a lo mejor en 8 años más voy después, o por tener el lechero como el Ismatec, que sabía que no tenía posibilidad de ir a poner el lechero en la casa. Hablemos las cosas como son. Yo no quiero ser candidato si no tengo el 1% de posibilidades de hacer un cambio en el tema. 3 cosas. Y podemos ganar Agustín, perfectamente. la complejidad del código es el siguiente. Como Piñera no volvió a RN, y claramente, en mi opinión, es el candidato de todas maneras, Espina me ayudó a resolver con una pregunta que le hicieron. Él dice, la primaria de RN va a ser Alamán, Espina o Sandón. Eso dice él. Él dice que va a ganar esa primaria. Pero mira lo complicado. Y después quiere ir a una primaria con Piñera. Dejaste. Pero ese... Ya. Panchito, usted es viejo en el cuento, Sí, ese es el cuento del tío, ¿no es Oye, cierto? en lo último- Y usted sabe que no le puedo contestar algunas cosas porque quedaría mal, estaría viendo a mi colega. Manuel Usted José sabe que la Sandón. cosa no es así. Y usted sabe que Marco es súper ganable. Oye, usted sabe. Oye, Manuel Así José que, Sandón, tranquilo. Hay que muy breve, competir. muy breve. Las 3 cosas por las cuales no te gustaría que Marco Enrique Ominami fuese presidente de Chile. Es que eso es muy feo. No, la misma pregunta va para No. Patricia Morales. No, pero qué lata de pregunta. No lo sé, pero sean claros en el tema. No, ¿Qué es lo que no porque les gusta no. del modelo? No, ¿Qué es lo que no les espere. gusta del proyecto? Es que eso es una cosa distinta. No. El modelo, ya, pero no, porque ya, estáis pero- personalizando. Bueno, ya, te la despersonalizo. Ya, pero Sí, porque es distinto. de lo que representa. No, porque hay que saber cuál es el proyecto político Sí. que está detrás, quién lo Sí. acompaña, Bueno, pero etcétera, ustedes ya etcétera. Es que son no, pues. conocedores de Yo planteamientos te digo políticos. clarito cuál sería una Oye, pero contradicción. qué manera de eludir una Sandón y el pregunta. Marco. O sea, ese tema es súper claro. Mira, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer el tema. No lo personalice, pero No, estamos dice, hablando de una yo visión creo, de país. yo creo, en mi visión de país, yo creo que este país es mucho más conservador de lo que parece Es el en punto. muchos temas, Claro. mucho más conservador de lo que parece. Ojo, hay muchos que dicen que son conservadores, que son ultraliberales en los temas morales y en lo político son ultrasectarios porque no trabajan con nadie. Yo siempre he definido transparentemente, yo soy un conservador en los temas morales y soy ultraliberal en lo político y mi historia política lo ha mostrado. Con la gente que ha trabajado conmigo, de todos los colores, todas las cuestiones, y la gente que ha votado por mí. Por eso que no me voy a comparar. Y creo que este país está más preocupado de temas que son las pequeñas, grandes cosas de la vida que lo afectan, a estas grandes reformas que le están tratando de meter como para poder aprovechar estos 4 años que tenemos mayoría electoral absoluta. Y ahí están cometiendo un error inmenso, porque yo te voy a dar un ejemplo. La presidenta Bachelet y la nueva mayoría, primero cometió un error de haber subido al Partido Comunista arriba, que no lo estaba. No, yo no los demonizo, sino que esto los ha cargado a la izquierda en algunos temas que no le convenía. Y segundo, que el diagnóstico que hizo la presidenta Bachelet con su equipo fue maravilloso. Acogió las reformas que Chile necesita, pero no las preparó. Y hoy día está cocinando rápidamente porque cree que hay que hacerlas rápidamente. Y en el caso de educación, se equivocó y partió por el otro lado. Y va a afectar a mucha gente. Y va a pasar un efecto bien parecido al del Transantiago. Porque el Transantiago no es lo mismo que la cesantía. ¿Se han fijado que los derechas siempre hablan de la cesantía? Basta que el presidente Lagos separara a la población y le echara la culpa a los empresarios y se acaba el problema. Pero cuando vino el Transantiago, me afectaba a mí, a mi señora, a mis hijos. Sí. Eso va a pasar con la educación, cuando se empiecen a cerrar algunos colegios, cuando ya como me llamó la semana pasada Marco González, me dijo, que era ex PPD, me dijo, mi colegio subió de 40 a 80 lucas, estaba furioso. Bueno, esas cosas. Entonces, ese error que se está cometiendo hoy día por apurarse, ¿no es cierto? Y demuestra la falta de experiencia y la falta de personas como Vidal en el gobierno que no habrían hecho eso, porque son cocineros que saben que los asados se hacen Masterchef. a fuego lento y no apurado. ¿Ya? Esa cuenta la van a pagar. Patricia, la misma pregunta a pesar de que... Pero sin personalizarla. No, sí, es que no se trata de personalizarlo. Nosotros estamos trabajando con mucha prudencia, con mucha convicción. Yo lo que valoro en el progresismo es que no es solo Marco, sino que acá hay un partido político donde estamos trabajando una visión país. Yo creo que la era del cosismo duró mucho en Chile y tampoco sirvió de grandes cosas. Yo sí creo que las grandes reformas son claves, pero con conducción. Ya sabemos que no basta con un supuesto programa aprobado, ya sabemos que no basta con una supuesta mayoría parlamentaria. ¿No te gusta la conducción actual? No.
Yo creo que hay problemas graves de conducción que no son comunicacionales solamente, sino que son de ¿Es un conducción. problema de falta de conducción de la presidenta, del equipo? No sé, porque no tengo tanta información como para saber exactamente cómo se dividen los roles al interior de la moneda, pero no creo que sea un problema, por ejemplo, en educación puntualmente del ministro Izaguirre, pero sí se ve que hay un problema de conducción, de visión. Por tanto, yo creo que lo que nosotros estamos trabajando, al menos desde el Partido Progresista y con Marco Enrique Minami, es eso, la visión, el programa, el acompañamiento político, es decir, cómo realmente tener una oferta política que sea consistente y coherente con lo que está pidiendo el país ahora. Y eso significa unidad y también mejorar un poquito el nivel de la clase política. Entonces no quiero entrar en el detalle de si candidato sí, candidato no. Lo que me interesa es trabajar, por una parte, en el programa, seguir haciendo trabajo territorial y trabajar con la centroizquierda, y acá miro a Pancho Vidal porque tengo clarísimo que dado los bajos niveles de aprobación de la ciudadanía de la clase política, acá nadie puede darse lujo. Acá yo no creo en el drama de que haya una crisis institucional, pero sí veo aspectos que son preocupantes y creo que es hora de que haya mejor conducción. Francisco Vidal, los últimos 2 minutos de programa que nos quedan, si tuvieras que mirar hacia adelante, ¿qué te tinca que vayan a ser finalmente los candidatos para el próximo periodo presidencial? Es que eso es irreal, porque en política la tinca 3 años. Yo me coloco en una situación mucho más que le respondo. Me coloco en el próximo domingo. No lo creas, porque cuando se hace el mismo ejercicio en el actual gobierno, hace 3 años atrás, antes que asumiera, y se hacía la misma pregunta, los que dijeron quién iban a ser probables candidatos, le chuntaron, relativamente le chuntaron, salvo la situación que pasó con la UDI. No, ¿le apuntaron solo a la presidenta o al resto le apuntaron para la Sí, no. 9 candidatos. Habían candidatos. No hay una Bachelet. No. Entonces lo que sucede es que yo te respondo con el domingo, pasado mañana. No, más que pasado mañana, 5 días más. Día lunes, pues. Si la elección fuera este domingo, el candidato de la centroizquierda que tiene más posibilidades de ganar es Marco Enrique Minami, claramente. ¿Estás de acuerdo en eso? Y al otro lado, creo que el candidato este domingo es Piñera. Bueno, las cosas pueden cambiar, pero por eso te puedo responder con la realidad de hoy día. Con la realidad de hoy día, la fotografía de hoy día. Claro, porque resulta que, claro, la nueva mayoría... Imagínate lo que va a pasar, es una situación completamente inédita. El PPD tiene 6 precandidatos. O sea, solo piensa en la primaria del PPD. Sí. Oye, nos queda 1 minuto de programa y no quiero dejar de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te pareció el caso del conflicto, la multa del gobierno norteamericano al grupo consorcio? Sí. Mira, a ver. Vergonzoso lo que pasó. Claro. Escuchaba a Felipe Berríos, mi amigo, y de la mañana en el Acero, hablando de la codicia. Saca la cuenta que el Hugo Bravo, este famoso que está investigado en el caso Penta, es un ejemplo, ganaba 35 millones de pesos mensuales como gerente general de Penta. ¿Qué necesidad tiene ese ser humano de hacerle fraude al Servicio de Impuestos Internos? Salvo la avaricia y la codicia. La codicia. Así es. Entonces, Juan Bilbao, gran amigo del presidente Piñera, además, un tipo pero brillante desde el punto de vista de las finanzas, mira lo que se metió. Sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad. Francisco Vidal, gracias por haber asistido a nuestro programa. Patricia Morales también. Gracias, Manuel José Sandor, esperamos tenerlo pronto. Gracias. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Nos salimos el domingo nosotros. Conciencia de valores.